A continuación describiremos la realización de un TAC en un paciente diagnosticado de COVID-19. En la actualidad, el TAC tiene un papel fundamental en el manejo de los pacientes con COVID-19. Por eso es muy importante realizar todo el proceso de manera correcta. Esperamos que este tutorial os sirva de ayuda. Para realizar un TAC a un paciente diagnosticado de COVID-19, el material que necesitaremos es el siguiente: guantes, gorro, mascarilla FFP2 o 3, bata o mono impermeables, bata estéril, gafas de protección, mampara facial de protección, gel hidroalcohólico y solución desinfectante para superficies. Antes de empezar a trabajar en esta sala, procederemos a la limpieza de teclados, pantallas, teléfonos, ya que en estos espacios trabajan diferentes turnos. Antes de realizar el TAC, obtendremos la máxima información posible sobre el paciente que nos ayudará en su manejo. Esta información nos la facilitará la enfermera de planta o el celador que traslada al paciente. Advertiremos a los compañeros que vamos a realizar un TAC a un paciente con COVID-19 o sospecha de COVID-19 para que tomen las medidas oportunas. Toda esta información nos servirá para preparar la sala para la llegada del paciente y así actuar con la máxima rapidez y eficacia, evitando desplazamientos una vez nos hayamos colocado los EPIs. Intentaremos siempre habilitar una sala única para realizar este tipo de estudios. La llamaremos sala sucia. Esta sala sucia deberá estar habilitada con el material estrictamente necesario para la realización de la prueba. Siempre que sea posible, evitaremos la utilización de cintas, cabezales y sujeciones que sean de difícil limpieza, sustituyéndolos por materiales de un solo uso. Recomendamos cubrir los botones del TAC y del inyector con un plástico adhesivo que se cambiará después de cada paciente, y así evitar su contaminación y facilitar su limpieza. Si es posible, colocar una sábana grande o talla de papel que cubra la mayor parte de los laterales de la camilla del TAC. Antes de realizar la prueba, desconectaremos el aire acondicionado para no crear turbulencias. Siempre que seamos dos profesionales trabajando conjuntamente, uno se quedará con los EPIs y se hará cargo del paciente en la sala sucia y el otro se trasladará a la sala de control y programará la exploración. Es importante verificar la secuencia de colocación de los EPIs para ver que todo se ha hecho correctamente. Confirmaremos la identidad del paciente. Siempre que sea posible, reduciremos al máximo el tiempo de contacto directo con el paciente y en general los tiempos de estancia en esta sala. Procederemos a la colocación del paciente en la camilla de exploración y a su preparación según protocolo de estudio. Una vez hayamos pasado al paciente a la camilla del TAC, realizaremos el primer cambio de guantes. Conectaremos la alargadora de la bomba de inyección al paciente y a continuación realizaremos el segundo cambio de guantes. Por último, procederemos al centraje del paciente para realizar el estudio solicitado. Si el protocolo lo permite, no levantaremos los brazos para realizar el estudio. De esta manera evitaremos manipular al paciente y minimizar riesgos. Pero esto solo lo realizaremos si no interfiere en el protocolo solicitado. Por ejemplo, un TAC de tórax, en el cual tenemos comprobado que los brazos no realizan artefacto sobre la imagen. El compañero vestido con el EPI se trasladará a la sala sucia auxiliar. Puede ser un vestuario o una zona donde no circule personal para protegerse de la radiación y esperará que finalice la prueba para volver a entrar en la sala sucia del TAC. El uso de 3 guantes nos permitirá ir retirándolos para contaminar el menor número de superficies posible. Procederemos a escoger el protocolo solicitado. Seleccionaremos la cantidad de contraste en función del peso del paciente. Intentaremos optimizar los débitos para cuidar las vías. Una vez realizado el estudio, el técnico enfermero, vestido con el EPI, sale de la sala auxiliar sucia y entra en la sala sucia de TAC. Revisaremos el estado del paciente y procederemos a sacar el paciente del TAC, teniendo cuidado en todo momento con los elementos externos que lleve. Lo desconectaremos de la bomba inyectora en caso de haber utilizado contraste endovenoso, teniendo en cuenta que primero desconectamos el extremo más próximo al inyector y seguidamente el extremo más próximo al paciente. En este momento
nos retiraremos el par de guantes sucios para poder tocar los botones del gantry, extraer paciente y trasladarlo a su silla o camilla. Si el paciente no está consciente, realizaremos el paso a su cama con el transfer que disponemos y con la ayuda necesaria para hacerlo, y todos equipados con los EPI y siempre con la mayor suavidad posible. Si el paciente es colaborador, le daremos todas las indicaciones para que él mismo se coloque y así evitar el contacto directo. Y recordad, con los pacientes COVID-19, máxima distancia, máxima seguridad y mínima movilización. Si tienes ideas o propuestas, comunícaselas a tus responsables. Comparte el conocimiento.